Los problemas y conflictos pueden ser la fuente de una derrota, una limitación para nuestra potencialidad, pero también pueden dar lugar a una mayor comprensión de la vida y el nacimiento de una unidad más fuerte en el tiempo. Palabras del sabio Karl Jaspers, filósofo y psiquiatra, para comenzar la sincronía del día de hoy. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Sincronía. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Ulises. Eh, Buenas noches a todos los que nos escuchan y a todos los que van a colaborar hoy con nosotros y a todo el equipo de Red Generación. sí, bueno, ¿y con qué vamos a empezar el día de hoy, Marta? Pues bueno, en esta noche lluviosa aquí en la Ciudad de México, en noche bueno, mes de mundial, comenzamos con un tema que me parece muy interesante, que qué bueno que va a abordar nuestro físico de cabecera, Enrique Seleni, porque así como muchos critican a quienes tienen a Dios como su única fuente de conocimiento, otros lo hacen con quienes consideran que la ciencia no falla, no tiene límites, pues lo puede todo. Es un cambio de religión, otra religión, pero también más se maneja a veces en cierta medida por algunas personas así. Y pues bueno, qué bueno que Enrique nos va a hablar al respecto sobre los límites de la ciencia. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, pues una vez más estoy muy contento de estar aquí con todos. Voy a hablar precisamente de este tema. Sucede que, bueno, uno puede preguntarse si podríamos conocer todo de una manera arbitrariamente, digamos, precisa, o si, por decir, podríamos saber todo acerca de todo, digamos, eh, o igual, cosas como hasta qué límites, ¿no? O sea, podríamos llegar en cuanto al conocimiento científico. Pues sucede que, eh, bueno, por empezar desde algún punto concreto, eh, por decir a finales del década del siglo XIX, perdón, eh, con respecto a fenómenos térmicos, por ejemplo, ya habíamos hablado en programas anteriores que eh, se cuestiona toda la existencia de los átomos, pero bueno, cuando uno estudia física, precisamente con respecto a estos fenómenos térmicos, eh, sucede que en un recipiente, eh, si uno tiene, por ejemplo, un gas, te enseñan cuando estudias física, ¿no? Que pues, no es posible describir átomo por átomo, ¿no? Porque son muy, una gran cantidad, ¿no? Son millones de millones de millones de millones de átomos los que están ahí. Entonces, pues uno no puede describir uno por uno, y además tendría que ser, digamos, al mismo tiempo saber que, digamos, en qué posición están, hacia dónde se mueven, etcétera, para poder saber qué sucede con este sistema, ¿no? Entonces, desde esa época, pues se entendió que solo se podían considerar cantidades estadísticas, ¿no? Eh, Más adelante, por ejemplo, también hemos hablado en algún programa anterior del principio de incertidumbre. Bueno, ahí lo que te dice es que si uno quiere medir, por ejemplo, la posición y la velocidad de una partícula, pues eh, si conoce uno más exactamente, con más precisión eh, una de estas cantidades, es a costa de conocer con menos precisión qué sucede con con la otra cantidad, ¿no? Entonces, digamos, esto sucede a un nivel fundamental de la. Eh,
Sí, ¿se escucha? Así parece. Tuvimos Sí, un yo creo que pequeñito hubo un problema. pequeño problema técnico, pero creo que ya está todo bien. Continúa, Enrique. Sí, bueno, sí, observar lo que sucede en un sistema, eh, digamos, implica sí, interactuar con él. Entonces eso ya se da de manera irreversible. Y bueno, pues hay otra serie de cuestiones. Hablo de todos estos aspectos dentro de la misma ciencia, ¿no? O sea, dentro de lo que nosotros mismos vamos dándonos cuenta de que, digamos, es posible o no es posible, es muy difícil en todo caso. También allá por finales del siglo XIX, principios del XX, eh, había una serie de ideas sobre si se podía, digamos, de alguna manera en las matemáticas, así como que ir produciendo los teoremas, lo que se hace en matemáticas de alguna manera, como si fuera una maquinita, ¿no? O sea, que se generan teoremas y a su vez otros más, ¿no? Y que así, digamos, se pudiera reducir las matemáticas a esto. Entonces, algo extraño que sucedió, fue lo que ahora se llama el teorema de Gödel, ¿no? Bueno, desde esa época, básicamente lo que dice es que es un poco complicado, un tema abstruso, pero dice que, digamos, en un sistema lógico puedes eh, generar preguntas que no tienen, digamos, una respuesta así de verdadero o falso dentro de ese mismo sistema, ¿no? Y que si a su vez lo quisieras expander, eh, tampoco necesariamente la va a tener, ¿no? O sea, tendrías que aumentar otro axioma y demás. Entonces, lo que sucede en matemáticas tiene una consecuencia directa también en lo que se hace en física, ¿no? Porque está básicamente, eh, digamos, basado en ella. Y bueno, ya hablando de cosas más modernas, por ejemplo, en la teoría del caos, uno sabe que desde allá por los 60 surgió un modelo en meteorología. Por ejemplo, podremos tomar este ejemplo del clima. Eh, digamos, cuando se predice el clima, solamente uno puede, digamos, ver eh, con antelación, digamos, unas cuantas horas o días. Mientras más largo sea el tiempo de la predicción, pues más difícil es saber qué va a suceder, ¿no? Precisamente lo que dice el caos es que, eh, digamos, un pequeño cambio puede generar un cambio grande en un determinado sistema. Por ejemplo, en este caso sería el clima, ¿no? Entonces, bueno, quizá en algún momento ya nos habló Loro Negro de ese tema, pero lo que aprenderíamos de esto es que, eh, aunque queramos predecir lo que sucede a largo plazo en un sistema, no podemos hacerlo, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones, pero tampoco quiere decir que eh, no tenga sentido estudiar este tipo de sistemas. Por decir, uno sabe cuando ve el reporte del tiempo, el clima, te dicen qué va a suceder, razon razonable seguridad o probabilidad dentro de unos, sí, en cuestión de horas o unos pocos días, conforme el tiempo es mayor, por ejemplo, unos 5 días, por decir algo, se vuelve más y más difícil. Sin embargo, uno sabe que, por ejemplo, no va a caer nieve por ejemplo, en la mayoría del país, solo hay unos cuantos lugares, por ejemplo, que será en la Jusco, otros lugares donde sí cae, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos. Eh, hay otros, como por ejemplo, un concepto es, digamos, dentro del determinismo en la física también se sabe que eh, uno puede, eh, digamos, tener un sistema determinista, o sea, que se sepa bien las reglas, o se tenga bien comprendido cómo se comporta, así tener un modelo, pero no necesariamente quiere decir que sea predecible. Por ejemplo, hay unos sistemas que se llaman los autómatas celulares,
Fue algo que, bueno, ya habían desarrollado desde antes, pero en particular les dio mucho, los desarrolló un físico llamado Stephen Wolfram. Entonces, él estudió este tipo de sistemas que son discretos, los propone como alternativa de numerosos fenómenos. Entonces, dentro de esos sistemas, él piensa que, pues, aunque son muy simples, pero muestran una complejidad. Entonces, precisamente ha demostrado que no es posible que, digamos, reducir ese comportamiento a unas ecuaciones, ¿no? Y bueno, hay otros ejemplos, cosas que podemos decir, pero rescato una frase de Steven Weinberg, que es un premio Nobel de Física. Si no lo conocen, tiene una frase que dice: pienso que la física es un modelo terrible para todo, excepto para la física misma. O sea, de alguna manera, un campeón de la física teórica pues reconoce así que física sí son 3 tomos. Al principio de uno de los primeros capítulos, dice Feynman, bueno, habla de la física él, pero en algún momento dice, bueno, pero no sabemos por qué Juanito corre. Si algo tan simple, el impulso de un niño, así que de pronto brinca, corre, etcétera. Es algo muy complicado, aunque sabemos muchas cosas sobre el universo y todo lo que sucede en otros aspectos, pues sabemos muy poco. Entonces, finalmente me quedaría con eso, ¿no? Ok, Enrique, pues, híjole, qué interesante y qué importante es esto que estás diciendo. De hecho, bueno, te extendiste y aquí estábamos escuchándote y poco que agregar, ¿no? Mejor dejarte hablar porque las limitaciones de la ciencia a través de la teoría del caos, el azar, la entropía, el principio de incertidumbre, en fin, nos dice que nada está determinado y que lo sabroso de la ciencia, como decía un microbiólogo que era amigo mío, está en que siempre hay un umbral nuevo y desconocido después de que se llega a uno, Enrique Seleni. Después seguiremos, yo creo, me gustaría que en otra sesión también siguiéramos platicando acerca de los límites que son al mismo tiempo las grandes aperturas hacia lo desconocido de la ciencia. Y buenas noches, gracias por tu participación, Enrique. Sí, hasta luego, gracias. Sí, y nosotros vamos... Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Sincronía. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Ulises. Buenas noches a todos los que nos escuchan y a todos los que van a colaborar con nosotros y a todo el equipo de Red Generación. Sí, bueno, ¿y con qué vamos a empezar el día de hoy, Marta? Pues bueno, Octavio Karl Jaspers, filósofo y psiquiatra, para comenzar la sincronía del día de hoy. Buenas noches. En esta noche lluviosa aquí en la Ciudad de México, en noche de mes de mundial, comenzamos con un tema que me parece muy interesante, que qué bueno que va a abordar nuestro físico de cabecera, Enrique Seleni, porque así como muchos critican a quienes tienen a Dios como su única fuente de conocimiento, otros lo hacen con quienes consideran que la ciencia no falla, no tiene límites, pues lo puede todo, es un cambio de religión, otra religión, pero también más se maneja a veces en cierta medida por algunas personas así. Y pues bueno, qué bueno que Enrique nos va a hablar al respecto sobre los límites de la ciencia. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, pues una vez...
Los problemas y conflictos pueden ser la fuente de una derrota, una limitación para nuestra potencialidad, pero también pueden dar lugar a una mayor comprensión de la vida y el nacimiento de una unidad más fuerte en el tiempo. Palabras del